Tres damas en consecutivo. No sé si ahora sí está abierto el micrófono. Muy buenas tardes a todos. Es una gran alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes. La pregunta es para Mario Gómez, por la presentación que nos hizo de ese informe con directrices preliminares que son voluntarias en su cumplimiento, pero la pregunta es ¿qué propuestas concretas hay en ese documento que ponen en interrelación el derecho al territorio? Comienzo, ¿verdad? Soy Amalia Jiménez de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Guatemala. En nuestra red a nivel nacional forma parte de la Red de Soberanía Alimentaria de Guatemala. Y la pregunta es por el documento que el señor Gómez nos presentó acerca de esas directrices. En ese documento, ¿qué propuestas concretas hay que pongan en interrelación el derecho al territorio con el derecho al territorio ancestral que tienen los pueblos indígenas con esta situación que usted nos describió de la concentración de la propiedad, ¿verdad? Y luego otra pregunta también es para la sistematización de buenas prácticas que nos presentó Jessica Casasa. ¿De qué forma se han considerado el papel de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas en esta sistematización de las buenas prácticas? Muchas gracias, Amalia. Seguimos con la compañera. Bueno, mi nombre es Ana Marily Santana, pertenezco a la comunidad charrúa Vascoadén Chalá, integro el CONACHA, Consejo de la Nación Charrúa, vengo en representación de Uruguay. Mi pregunta es a los hermanos de Forestación, a la hermana que está en Sociedad Civil y también el señor que está en pesca, pero el señor que está en pesca creo que no está, pero ya he hecho los contactos con él. Al grupo de Forestación le he estado adelantando a una de las hermanas el asunto de que nosotros en Uruguay tenemos un monstruo muy grande que se nos instaló ahí que se llama Bosnia. Y el grave problema que tenemos es que se están haciendo monocultivos sin ningún control de eucaliptos y de pinos. Y por otra parte tenemos arrendatarios argentinos que arriendan los campos de Uruguay para plantar la soja. Entonces hay un grave problema de condicionamiento de hambre a las generaciones que vienen. Así que como las hermanas estuvieron trabajando de forestación, que ellos han hecho un estudio sobre 5 países, me gustaría ver si tienen algo sobre Uruguay, pero también es una alerta, ¿no?, de lo que está pasando y lo que por venir. Después a la hermana que está en la cuestión de sociedad civil, como nosotros somos pueblos no reconocidos por el Estado, pero sí pertenecemos, aunque somos la formación comunidades indígenas, nuestra formación es una sociedad civil porque tenemos que elegir a presidente, secretario, tesorero, aunque nosotros interiormente funcionamos como colectivo comunitario, ¿no? Entonces, saber todo el mecanismo para, a través de la sociedad civil, poder acceder a los mecanismos justamente que nos está hoy aquí la FAO explicando que tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Y pregunta Natalie Fortes Honduras. Esto directamente para el señor Alejandro Flores y la señora Ili y Jessica Casata. Nosotros tenemos un problema en Isla de la Bahía, Honduras, y creo que afecta todo lo que es el mar, que es Mesoamerican Reef, que es lionfish, el pez león, que es un pez invasivo. Para lo que es, y que próximamente va a afectar todo lo que es Latinoamérica y está afectando ya el Caribe. Tenemos buenas prácticas que están poniendo en ejemplo los hermanos de las Bahamas, con las cuales tenemos interrelación. Sin embargo, la FAO, ¿qué postura tiene? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los mecanismos para mitigar esta especie? Ya que con las ONGs que trabajan en lo que es conservación marina costera, que es el Wotan Marine Park, hemos identificado que es una especie que se va a quedar. Estamos haciendo proyectos a nivel de comunidad, implementando lo que es la soberanía alimentaria, utilizando este pez para comer. ¿Cómo podemos utilizar eso? Yo ahorita estoy en el proceso de sistematizar los libros de educación intercultural bilingüe y vamos a insertar un proyecto, Eco-Friendly Project on Lionfish,
¿Cómo podemos hacer eso tomando en cuenta que toda la franja costera del Caribe Atlántico va a ser afectado o está siendo afectado por este pez y los productores y las personas que hacen pesca artesanal no tienen la cantidad de peces que tenían antes? Igual los buzos están siendo afectados porque los caracoles, camarones, langostas están bajando en cantidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos crear alianzas? Porque hay entidades que ya están trabajando el tema y que ya tienen años de experiencia. Como comunidad estamos muy preocupados porque es un tema que no ha llegado a realce, pero que nosotros lo estamos viviendo propio. Yo creo que Panamá también tiene lo mismo, Guatemala, Belice, El Salvador no, pero también el pez se está moviendo por todo. Así que es un tema que nos está agudizando y que necesitamos que lo vean como un tema prioritario. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Dos caballeros quieren tomar la palabra acá y vamos a terminar esa ronda de esa, una última para poder entonces tener tiempo, si no se nos va la tarde y tenemos otros puntos en agenda. Empecemos con los dos caballeros. Gracias. Rodrigo Pinango, de Ecuador. En nuestros cantones, Caliambe, Pedro Moncayo y también en la provincia de Cotopaxi, se ha vuelto difícil conseguir tierras porque la industria florícola de exportación ha ido invadiendo las zonas agrícolas. Las políticas de los gobiernos seccionales no son tan eficientes como para detener ese crecimiento. La FAO como organismo internacional, ¿qué conocimientos tiene para paliar, para facilitar, para apoyar a las organizaciones, tanto campesinas, agricultoras o los mismos indígenas que conformamos eso, para obtener ese beneficio de poder sostener algo ese crecimiento? En el precio de tierras ahora es sumamente difícil comprar, peor diríamos para poder recuperar. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Méndez, Maya Mam, de Guatemala. Voy a lanzar un pequeño comentario y la pregunta para que se entienda el contexto. Primero decir que en el caso de la FAO y otras instituciones de Naciones Unidas se sostienen por los presidentes, por los estados, por la integración. Y ha funcionado así, ha hecho buen trabajo. Pero sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas, el mayor violador de los derechos humanos han sido los estados mismos. Entonces entramos en contradicción específicamente, que nos empiezan a estudiar, nos empiezan a ayudar y a reconocer nuestros derechos. Estamos en esa dinámica. Ahora bien, frente a esa realidad, ¿continuamos así analizándonos o vamos a hacer concretizar tantos libros, tantos informes? Yo miro que hay mucha información, entonces esa información que llega a los pueblos, porque aquí algunos representantes, pero yo quisiera que esa información llegara a las fuentes para que la gente se apropie de sus derechos. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes hacia la FAO sobre los países llamados desarrollados y que tienen mucha alimentación, incluso lo desperdician, incluso para mantener el equilibrio de mercado, tienen, no importando si es alimentación, incluso lo tiran, lo desperdician para mantener los precios? ¿Qué opinan ustedes frente a esa realidad objetiva? Porque unos morimos de hambre y otros desperdician o lo tiran ahí solo para mantener el sistema neoliberal que mata a los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos a escuchar a las compañeras. Vamos a cerrar esta ronda y luego vamos a dejar que hagan el milagro nuestros presentadores de responder en 3 minutos este proceso. Así que por favor, las compañeras y tú. Buenas tardes, Claudia Vargas del pueblo Miquito de Nicaragua. Tengo 2 preguntas dirigidas al señor Sergio Gómez con el primer tema de tierra y territorio. ¿Qué grado de incidencia han tenido el manejo de los bosques forestales en los pueblos indígenas, tomando en cuenta la consulta previa, el consentimiento libre, previo e informado del convenio 169? Y la otra pregunta, ¿cuál es la mirada crítica de la FAO en relación a la lucha de los pueblos indígenas
como es la lucha por la reivindicación de sus derechos y la recuperación de sus tierras ancestrales. Muchas gracias. Muchas gracias. La compañera había pedido la palabra. ¿La va a querer aún? No, ya. Muy bien, compañero. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Stanley. Solamente yo quería hacer unos comentarios. Ya bueno, Sergio lo va a comentar, pero en el documento de las directrices hay que saber, tener muy en cuenta que está fundamentado en derechos humanos. Eso es muy importante. Lo que mencionó es que existe un capítulo sobre pueblos indígenas. Si ustedes se van a ese capítulo, están los artículos, los párrafos, son párrafos textuales de la Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas. O sea, tenemos documentos que están aprobados ya por la ONU. Así que estamos hablando de que se está hablando sobre, digamos, territorios, la consulta previa libre informada, se está hablando sobre derecho al territorio, bueno, hay elementos que ya están recogidos en la declaración, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, ¿cómo se puede utilizar este instrumento? Claro que se puede utilizar este instrumento, como dijo Sergio. Y no solamente en ese capítulo está el tema de pueblos indígenas, en otros referentes, en otros capítulos, también hay párrafos exclusivos para pueblos indígenas. Quería comentarle eso a Sergio. El otro punto era, existen dos documentos que fueron aprobados dentro del Comité de Seguridad Alimentaria. El Marco Estratégico Mundial, donde se toca todos estos elementos, género, está el tema de bosques, tierras, ¿no? Equidad de género. Hay temas que están ya dentro del Marco Estratégico Mundial, a la cual los gobiernos o los estados lo tienen que aplicar. ¿Ya? Yo pienso, ¿verdad? No sé si acá los representantes de los diferentes departamentos, ¿verdad? Tienen alguna relación y coordinación, ¿verdad? Con las organizaciones indígenas, porque de alguna manera, ¿verdad? O con los movimientos sociales, porque de alguna manera estos temas ya se han discutido y se han avanzado, ¿verdad? En el Comité de Seguridad Alimentaria. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muy bien, muchas gracias, y va a cerrar el paquete de preguntas así. Gracias, hermano. Yo tengo una preocupación grande en relación a la concentración de tierras en los grandes agroexportadores, pero también en los agrolevantadores de cemento. Uno, en relación a seguridad alimentaria. Lo otro es en relación a los programas de acuicultura, peces y producción. Si es que hay alguna relación entre los agroquímicos que usan para aumentar la producción y cómo estos van contaminando los lagos, donde los peces mueren y el agua desaparece o está contaminada. Y esta relación también con la Amazonía, donde los peces ni la comida del río está al alcance de los pueblos indígenas por la gran contaminación de los ríos. O sea, son los dos escenarios que me gustaría que pudieran comentar desde la vida en el río y el agua. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora, una última y breve participación, por favor. Gracias. Rodolfo Machaca, de Bolivia. Primero, en la línea que ha planteado la hermana, hay una preocupación de alteración del recurso genético de los peces. En el país vecino como Perú, como también en otros países, ya están introduciendo lo que es transgénico en tema de peces. Entonces, ¿cómo va a encarar FAO para controlar este tema? Y al margen de eso, cuando en Bolivia se prepara alimentos para peces, harina de pescado y más la mezcla de soya transgénica, ¿ya? Y no simplemente esto puede ser en Bolivia, sino en otros países también. Entonces, como está pasando con pollos, se lo da maíz transgénico, en muchos países alimentan eso a los pollos, y entonces eso ya hay una alteración en contra de lo que estamos hablando, la seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué medidas van a tomar al respecto?
Y después, tema tierra y territorio. La reivindicación de los pueblos siempre ha sido tierra y territorio, y inclusive el poder desde los pueblos indígenas. Y pedirles a FAO ya trabajar de manera integrada, porque ahí hemos escuchado, tema de género es muy importante insertarlo, tema medioambiental, tema financiero, ¿no? Entonces, por eso yo les pediría que revisen el síntesis o el discurso que hemos aglutinado a la cabeza del presidente Evo Morales en la Isla del Sol. Los 3 o los 10 principios que debemos implementar para recuperar la dignidad y la soberanía de los pueblos de América y del mundo especialmente, para llegar a lo que es el vivir bien, ¿no? Entonces eso, y el tema tierra-territorio obviamente es catastrófico, y en ese sentido yo creo que es un amplio debate el tema tierra-territorio. Nosotros en Bolivia hemos estado años en esa lucha, pero todavía no estamos culminando ese tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a tener una ronda de respuestas exactamente en el mismo orden en el que se dieron las presentaciones, y les voy a rogar pues de nuevo que cumplan ese milagro de 3 minutos cada uno. Gracias. Yo voy a centrar mi respuesta en lo que planteaba Mani. ¿Cuál es el carácter que tienen estas directrices voluntarias? Yo creo que las directrices tienen la gran ventaja de que son un gran marco de referencia para sentarse a discutir. Ahí no hay una normativa que en tales condiciones se hace la reforma agraria expropiando con pago, sin pago, Es decir, hay una serie de criterios que en su implementación va a depender de las fuerzas sociales y políticas que se dé en cada país, en cada coyuntura. O sea, si ustedes dicen, pero la opinión de las FAO sobre la reforma agraria, yo diría que lo que se dicen son cuestiones tan generales como que el derecho de los pueblos indígenas es a que se respete sus derechos a centrar. Ahora, ¿cómo eso se materializa? ¿A través de qué políticas? Eso va a depender de lo que pueda hacer cada país en cada coyuntura específica. Y en un caso estarán de acuerdo en que quizás hay que no puede haber propiedad de extranjeros. En otra parte van a decir de que bienvenido el capital extranjero porque es el que moderniza el modelo y el que genera el progreso. Y en un tercer caso van a decir otra cosa. Pero eso no es un resorte de una definición política de la FAO. Ese es un tema de definiciones políticas que se tiene que dar en cada coyuntura y situación específica. Ahora, yo digo lo siguiente. Alguien planteó el tema del 169 del OIT. Ese es obligatorio. Y ese obligatorio está plagado de puentes subterráneos, elevadores, aeropuertos y lo que ustedes quieran para ver cómo se va de eso. ¿Ah? Entonces, de que no sea obligatorio y que sea voluntario, a mí casi me parece una ventaja. Y creo que la propia ambigüedad que muchas veces tiene el texto permite a que el juego de fuerzas políticas lleve a definiciones que sean las que cada país en cada coyuntura se da. Entonces, yo creo que es muy importante, porque si es un gran instrumento, como yo estoy convencido que lo es, tenemos que usarlo para lo que sirve. Y no para, digamos, buscar una definición y decir, miren, no, es que la FAO dice esto. No, aquí, ustedes, señores, ustedes pueden decir en cada uno de sus países, esto fue suscrito por todos. Aquí firmaron todos los gobiernos. Y por lo tanto, sentémonos a discutir. No, es que ese tema no, pero si ese tema fue aprobado por ustedes. Entonces, todos estos temas son discutibles. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar? Depende de la correlación de fuerzas que se dé en cada coyuntura. Muchísimas gracias.
Ah, sí, Bueno, si hablamos sobre los monocultivos y las plantaciones forestales, como estaba diciendo bien Sergio, realmente esto obedece a políticas nacionales. Nosotros ahí, pues lo único que podemos hacer es de pronto levantar el alerta, ¿no? Para informarle un poco la manera como nosotros trabajamos y dónde ustedes pueden hacer el alerta. Está la Comisión Forestal Latinoamericana, la COFLAC. Ahí es donde se pueden hacer requerimientos de parte de los gobiernos a la FAO para que accionen en alguna medida, ¿no? Es a través de ese mecanismo que nosotros podemos, que nos dan las directrices de cómo actuar nosotros, ¿verdad? Entonces el mecanismo viene de los países para con nosotros. En ese sentido, lo que ustedes tendrían que hacer es ustedes trabajar directamente con la Dirección Forestal y a través de la Dirección Forestal hacernos llegar a nosotros la solicitud, ¿no? No todas las plantaciones son malas, hay plantaciones que sí funcionan, cuando son para objetivos energéticos, por ejemplo, para leña. En muchos países la leña es vital para las comunidades. También hay cuando cuando se recuperan suelos que son perdidos, que están degradados. O sea, no todas las plantaciones son malas. Sí, obviamente, si vamos a quitar un bosque natural para poner una plantación, absolutamente no. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un nexo entre las comunidades indígenas y el trabajo que nosotros hacemos, porque los bosques naturales y el trabajo que nosotros hacemos aquí en el Departamento Forestal junto con los pueblos indígenas es uno mismo. Vamos por el mismo camino, eso es lo que queremos. Sobre el pez, eso es un problema que nos tiene dolor de cabeza por todos lados. El pez león, ¿no? Tenemos una red de áreas protegidas marino-costeras en donde están integrados todos los países que tienen costa del país, de América Latina. Y uno de los problemas que se ha trabajado es exactamente esto del pez león. Se ha recuperado información sobre México, que han podido trabajarlo bastante bien con programas de turismo, programas de caza, programas de aprender a cocinarlo, muchas alternativas de uso de este pez para poder reducir la población, ¿no? Yo voy a tomar tu email y te voy a incorporar en el grupo de áreas protegidas marino-costeras para que estés enterada. Ahí se distribuyen materiales, se trabaja con todos los grupos y tú vas a poder encontrar ahí toda la información relacionada con este problema específico. Turismo puede ser una de las soluciones, un buen turismo manejado puede ser una de las soluciones para eso. Desperdicio de alimentos, hay un programa dentro de la FAO precisamente para reducir los desperdicios de alimentos. Sobre el asunto de capacitación y educación, por Dios santo, esa es la cosa más complicada que hay. Países como los nuestros, donde tenemos un nivel de analfabetismo tan elevado, ¿cómo llegamos? Donde hay 22 lenguas diferentes, ¿cómo llegamos? Es realmente un asunto bien complicado. Ayer estuvimos justamente viendo este programa de comunicación de TECA, que está aquí atrás, donde nos estaban informando cómo utilizar diferentes medios para bajar la información a las comunidades. Pero es complicado. La radio puede ser uno de los mecanismos buenos para utilizar. Se ha utilizado bastante. Pero hay que buscar otras alternativas. Es lo que nosotros queremos hacer. Nuestra gran voluntad es poder llegar justamente al usuario del recurso. Pero el mecanismo es complicado. Eso es reconocido totalmente. Le dejo a Jessica. Bueno, voy a tratar de resumir un poco algunas preguntas que tomaron, empezando con la de nuestra compañera de Guatemala, con respecto al tema de los casos ejemplares y cómo se han considerado a las comunidades y las decisiones de las comunidades en esta sistematización. Y al respecto yo quiero plantear que el proceso de sistematización en este proyecto particular difiere de cómo tradicionalmente la FAO ha venido trabajando y tiene mucha relación con lo que habló nuestra compañera el tema de la relación con la sociedad y la FAO, esta nueva relación que tiene la FAO con la sociedad. La presentación de casos han sido voluntarias y ha sido a través de un llamado abierto a
todos los países, en toda la región, a comunidades, a asociaciones, a gobiernos, a empresas, a quien considerara que está realizando una buena práctica de manejo forestal a través de un proceso de muchos años. Vienen generando una relación y un tipo de asociación que le ha generado beneficios a la comunidad, que está haciendo buenas prácticas en el ecosistema, que tiene diversificación de productos y demás. Considera que está haciendo algo bien y lo ha querido mostrar, ha postulado su caso. Por lo tanto, hemos recibido de todo tipo de casos. ¿Y por qué esto? Porque la idea fundamental de este proyecto y que se continúa es ver realmente y hacer un análisis fino de realmente las políticas están favoreciendo a la aplicación del manejo forestal sostenible en terreno. Veamos qué pasa en terreno. Entonces hicimos un llamado abierto y empezamos a ver qué hay. ¿Qué hay realmente en el terreno? ¿Cómo se está concretizando políticas, normativas y demás en diferentes países? Que eso nos da también una foto de aquellos países que están realmente generando algún tipo de incentivo o buenos instrumentos para que realmente se concretice buenas prácticas a nivel de terreno por las comunidades y demás. Por lo tanto, no es que se ha tomado de arriba para abajo una idea de, bueno, vamos a tomar lo que piensa el gobierno, lo que piensan las autoridades y demás y vamos a empezar a sistematizar casos, sino que fue un llamado abierto, se empezaron a presentar casos, de esos casos muchos son casos seleccionados que parten de comunidades y pueblos originarios, se han sistematizado y se empiezan a sacar lecciones de esos casos donde salen también allí mismo las problemáticas que tienen, las dificultades que han padecido, el tiempo que ha transcurrido. Entonces, eso es todo lección aprendida que sirve después para empezar a sacar evaluaciones y análisis y a fin ir logrando publicaciones y recomendaciones que puedan ser tomadas por parte de los gobiernos y de las políticas en función de los instrumentos que se implementan ya de arriba para abajo. O sea, analizar de abajo para arriba lo que está sucediendo de arriba para abajo. Eso es un poco el proceso por el cual pensamos que vamos a seguir sistematizando casos y con este mismo modelo, porque la información que se obtiene ya no viene de un gobierno, sino que viene de lo que está pasando en la realidad. Y construir ya a partir de eso un diálogo y una interacción con los mismos casos que se están presentando. Muchas gracias. Alejandro. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a referir primero al pez león. Para quienes no estén familiarizados con esto, es un problema muy serio, ecológico, que se deriva muy probablemente de la irresponsabilidad de gente que trajo esto. Estos son organismos que se venden para acuarios, ¿sí? Estos se venden para acuarios, pero son organismos muy resistentes y que al encontrarse con un ambiente muy propicio, como son los arrecifes mesoamericanos nuestros, ¿verdad? Entonces han explotado como una plaga reproductivamente. Se han reproducido y son organismos que se adaptan muy bien y que han desplazado a nuestras especies locales arrecifales. ¿No se puede comer? Sí, exactamente. ¿Es venenoso? Miren, claro, sí tiene veneno en algunas de las espinas dorsales, pero es muy fácil identificarlo y hay gente que lo está preparando y lo está comiendo. Sí, por supuesto, porque es un animal que llega a crecer bastante, llega a crecer a 400 gramos más o menos. Entonces, son organismos, y esa es una de las estrategias. La única estrategia es prevenir a partir, como dicen en mi tierra, después del niño ahogado, un pozo tapado. Entonces, ya que se ahogó el niño, vamos a tapar el pozo, pero hay que impedir que esto vuelva a suceder. Y mientras tanto, aquí la estrategia es sobrecapturar, sobrepescar estos animales. Y se está promoviendo en muchos lados. En Bahamas, por ejemplo, hay un sobreprecio ya importante para
para quien captura estos, los restaurantes lo están distribuyendo y es caro. Y como tiene esa etiqueta turísticamente de que se está contribuyendo a eliminar el problema ecológico, la gente está cooperando. Ejemplos de estos hay muchos. En México, el pez diablo. Ustedes no sé si han visto en los acuarios un pececito chiquitito que tiene como una ventosa y se pega a los... y que lo ocupan para limpiar los acuarios. Bueno, ese animal llega a pesar 1 kilo más o menos y se ha reproducido en una presa muy importante en México, muy importante porque es una pesquería para la comunidad, pero este animal llegó y desplazó a todos los especies que tampoco eran locales, era tilapia, pero la pesquería de tilapia es muy importante allí y se está atacando con un consorcio de 7 instituciones que le están buscando un uso productivo. Entonces ya se producen hasta hamburguesas de estas cosas. ¿Sí? Se le dio la vuelta con eso para sobrecapturarlo, sobrepescarlo. Esas son las estrategias que se están empleando, pero aquí el mensaje es que debemos ser muy cuidadosos. Los extremos son malos. Debemos hacer siempre análisis de riesgos de la introducción de una especie. No cancelar tampoco, por el otro lado, al extremo, no cancelar su posibilidad de introducción cuando se sabe que es una especie para consumo, cuando se sabe que puede apoyar la seguridad alimentaria. Voy a saltar rápidamente. Entonces, por otro lado, se habló también de alteraciones, primero contaminación de ríos y peces en la Amazonia, es lo que alcancé a escuchar, perdón, ¿sí? En la Amazonia y el Ande por filtración de los agroquímicos a las lagunas, y los peces están... Y de la minería, eso es correcto. Eso es correcto. Y aquí la recomendación, de hecho, la FAO ha promovido una cosa que se llama el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Y siendo una directriz, es voluntaria, no es vinculante, pero cada vez más hay una mayor conciencia de esto. Aquí de lo que se trata es que entre todos los sectores, es decir, con una visión integral y holística, una visión de cuenca, todos los actores participen en el ordenamiento de ese sector, de ese territorio. Es decir, porque son muchos los beneficiarios, muchos los usuarios de esos ecosistemas, pero la prioridad es el consumo y la biodiversidad, por supuesto. Entonces tenemos que hacer que todos ellos participen. En el caso de las alteraciones genéticas, la realidad es que conocidos e inducidos, o sea, peces transgénicos, el único que hay está patentado y es un salmón. O sea, ese es el único pez transgénico como tal. Ahora, mutaciones se dan en la naturaleza todos los días, de forma natural también. Ahora, inducidas, si hay inducidas, es decir, hay hibridación, lo que se llama hibridación no deseada, porque metemos especies, por ejemplo, en el lago Titicaca, estamos hablando del pejerrey, que no era de allí, y está allí. Hoy es importante desde el punto de vista social y económico. De hecho, todo el mundo se preocupa porque ya la población del pejerrey bajó, está sobreexplotada, pero no era originario de allí. Entonces esto definitivamente lo que hay que hacer es nuevamente ordenar, respetar, hacer análisis de riesgo antes de introducir una especie, pero repito, no cancelar las posibilidades. ¿Ya? Gracias. Sergio. No, muy bien. Duclay. Muy breve, de verdad. Muy breve, de verdad. Sí, un tema de participación de sociedad civil muy... Eso. Bueno, la compañera de Uruguay me preguntó sobre cómo se incorpora a las organizaciones que están presentes o otras que ustedes conocen a toda la dinámica en la planificación de la FAO. Entonces quería comentar que en ese momento lo que tenemos de concreto son conformaciones de comités de gestores para la ejecución del programa de formación de líderes en cada país.
y que ahí en esos comités se va a discutir cómo se va a trabajar la formación de líderes en cada país. Obviamente se va a aprovechar esos espacios también para poder coordinar otras acciones junto a la sociedad civil, como es el tema de los diálogos que vamos a promocionar en varios lugares, incluso espacios subregionales, y ahí vamos a estar colocados algunos otros temas que la sociedad civil podrá colaborar con la FAO en cada país. Yo creo que eso es súper rápido, y también les voy a hacer llegar un documento que habla sobre el programa de formación, y ahí tiene todos los detalles que ustedes van a poder leer con más tranquilidad, incluso en inglés, por si acaso para los compañeros del Caribe anglófono. Gracias. No, muchas gracias por lo rápido. Voy a aprovechar antes de las últimas dos que tienen que ver con equidad de género y capacitación, con Soledad y Margarita, agradeciendo a alguien que nos escribió por el internet. ¿Han pensado considerar la posibilidad de capacitar líderes, promotores, campesinos vía online u otras modalidades? Soledad Parada. Esa pregunta con... La verdad es que de pensarlo lo hemos pensado. Ahora, ver cómo podemos llegar a la práctica, estamos estudiando la factibilidad. Es decir, es una de las alternativas que tenemos para un segundo curso que vamos a hacer. Y por lo tanto, entonces, si hay demanda, si hay interés, les invitamos a hacerlo saber directamente. ¿Ya? Así que lo tenemos presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Margarita. Un poco en la línea, de hecho el año pasado empezamos con Alfonso a ver un poco qué tipo de necesidades, qué demanda había, y si estamos con la iniciativa de hacer este año un curso, por lo menos empezar a hablar los contenidos, pero antes queríamos clarificar qué temas. Entonces yo creo que esta reunión es perfecta también para alcanzar qué temas son los que ustedes están necesitando, y también nosotros presentarles los temas que ya estamos trabajando, los cursos que ya tenemos, y así ir avanzando de manera conjunta. Pero sí, en respuesta directa a la pregunta del compañero, con Alfonso sí, teníamos la intención de hacer un tema en ese área. Así que perfecto. Gracias. Perdón. Yo no sé si dije en la mañana, hablé aquí de la posibilidad de un segundo curso que abordara específicamente el tema de género en mujeres indígenas. Pero en el mes de septiembre, o sea, ahora estamos trabajando en otro curso que es más general, que en el mes de septiembre se va a impartir, vamos a abrir las inscripciones, que es sobre lucha contra el hambre, autonomía económica, derechos de las mujeres. Muchísimas gracias a todos nuestros presentadores. Voy a pedir un aplauso muy fuerte para todas ustedes. Yo solamente quisiera cerrar animándome a hacer algunas recomendaciones en este diálogo que felicito intensamente a la FAO, porque, repito, desde el foro permanente se ha venido insistiendo, pero también desde todas las organizaciones, la necesidad de que las agencias de Naciones Unidas puedan tener este encuentro y este diálogo con pueblos indígenas. A mí me parece que es fundamental en las políticas, en las definiciones que se hagan en el tema de pueblos indígenas, considerar que hay características diferentes entre pueblos indígenas minorizados y minorías en sus países. Es muy diferente además que en las regiones hay pueblos indígenas que son minorías en sus países, pero son mayorías en sus regiones. Y eso cambia también la definición y acción que tienen que tener los estados al interior de esos países. Porque si no, efectivamente, como diría el compañero, también el tema de derechos humanos es un tema que hay que reconocer, tiene que existir. En segundo lugar, yo creo que uno de los grandes temas que hay que hacer una alianza importante con las organizaciones indígenas es el tema de incidir en los presupuestos de Estado. Obviamente es sumamente complejo dar el papel y la responsabilidad de la FAO, y siendo de Naciones Unidas y teniendo la vinculación, responsabilidad y diálogo con los estados, y siendo los estados lo que son dentro del sistema,
hay que considerarlo, porque me parece que si no, siempre va a ser la excusa, nos falta dinero en todo. Entonces también desde sociedad civil, desde las organizaciones indígenas, cómo incidir para hacer presupuestos, digamos, mucho más pertinentes. Creo luego que también un espacio que puede también tener una representación indígena pensando en las alianzas es el espacio de debate que se tiene en la OEA, en el grupo de trabajo en el tema de pueblos indígenas. Ahí hay un espacio importante que creo que también hay que considerar. El tema de las alianzas es fundamental, pensando sobre todo en la multiplicación. He escuchado aquí de parte de la FAO decir, pues estamos pensando ver cómo lo vamos a multiplicar, cómo vamos a llevar la información. Creo que las alianzas como esta me parece que pueden ser fundamentales. Y finalmente, yo creo que desde la FAO hay que trasladar capacidades, información y capacitación a dirigentes comunitarios, dirigentes de organizaciones, porque hay mucho de lo que hace la FAO que no sabemos, hay cosas muy interesantes que se pueden aprovechar, pero también se tiene que seguir este diálogo. Lo que acabamos de tener el día de hoy fue demasiado intenso y lamento mucho haber sido tan autoritario, pero la verdad es que necesitamos mucho más tiempo para que este diálogo realmente sea más útil y que la FAO, pero tanto como las organizaciones indígenas, lo podamos aprovechar. Yo creo que en el tema, yo quedé sorprendido tremendamente hoy cuando escuché que en el tema del hambre, más que falta de alimentos, hay un problema de distribución, de la producción de los alimentos. Y ese es un tema que desde sociedad civil y desde organizaciones indígenas, desde sus intelectuales, desde sus dirigentes, desde sus políticos, no se maneja con propiedad. Y me parece que no manejar los problemas con propiedad nos da un 100% de inefectividad. Y para darle vuelta a eso, me parece que es fundamental igualmente trasladar estas realidades. Y en el paquete también de recomendaciones, hay, y lo leí, lo vi en las presentaciones el día de hoy, hay toda una serie de acciones que pueden ser muy interesantes, como las bolsas o las bolsas seguras, la bolsa solidaria, se llama de diferente manera los productos que se llevan a familias en situación de sobrevivencia, pero que muchas veces sus productos no tienen los productos que comen las comunidades, y además son productos en los cuales los presupuestos de Estado gastan millonarias cantidades importando o favoreciendo clientelarmente a sus financistas políticos. Creo que aquí un punto importantísimo es recoger la producción comunitaria, aunque no haya factura, pero además favorece la economía, genera condiciones de consumo mucho más amplias, porque la gente tiene cash, tiene efectivo para poder movilizar. Eso no lo vimos en ningún lado. Y en el combate al hambre, cosa que hay también en Guatemala, pero también hay en muchos otros países, está el tema de lo que he escuchado que es la olla comunitaria. Es decir, todos los productos que son de la comunidad. Y esos productos, cómo favorecer, cómo ampliar, que igualmente podrían estar dentro de la refacción escolar, y que tampoco está. Hay mucha importación, hay mucha compra que no favorece a las comunidades indígenas. Me parece que eso en términos de recomendación podría servir. Reitero mi felicitación al esfuerzo que la FAO está haciendo. Creo que estamos empezando un camino que tiene que ser útil para nuestras comunidades. Muchas gracias, y gracias a ustedes. Escriban a los que están viendo y oyendo y en el internet. Gracias por esta oportunidad. Son depredadores. Eso lo mando. Eso lo mandas así vía. Tania también, ¿verdad? Y a Mario, a Luis. Y no el león. O sea que estamos hablando de. Pues te digo que en la oficina hay un león también. También tenemos león. Sí, tenemos leones. Pero somos el lobo y el león. Bueno, como estamos nosotros contra el tiempo, creo que vamos a iniciar inmediatamente, pero no quisiera pasar primero la palabra a Alfonso sin agradecer a Alfonso, ¿verdad? Acá a la FAO por la invitación.
Creo que sí era necesario tener una reunión con las organizaciones y la FAO. El año pasado el señor Graciano manifestó en la conferencia de gobiernos que una de las prioridades de los pueblos indígenas, y poco a poco se vino abriendo el tema de pueblos indígenas. No es nada fácil, porque en el Comité de Seguridad Alimentaria es muy complicado meter el tema, porque los gobiernos a nivel global siempre están peleando. De cierta manera, ese es tenemos un aliado, ¿verdad?, con la FAO y con las expresiones que ha manifestado el señor Graciano de una de las prioridades son los movimientos sociales. Y cada vez que lo dice, nosotros nos participamos, pero no todo es color de rosas entre FAO y nosotros. A veces tenemos nuestras discusiones y nuestras peleitas, y también es una forma también de intercambiar nuestras ideas. Ahora le pasaría la palabra a Allen, y él va a tener una introducción general. Muy bien. Muchas gracias, Manny. Hola y buenas tardes a todos otra vez. Yo voy a hacer primero un comercial y después voy a referirme a lo que tenía previsto para esta presentación general de este blog. El comercial tiene que ver con este CD que han recibido todos en la carpeta que se les ha entregado. Aquí en pantalla tenemos el índice de los documentos que hemos recopilado y que es un esfuerzo modesto, pero creo significativo, de una especie de la primera biblioteca virtual que podríamos tener, o digital, de documentos de interés. En este CD van a ustedes encontrar, bueno, desde luego una cantidad de documentos que son parte de la producción de la FAO. Están los temas que tienen que ver con el marco estratégico y la política institucional, el derecho a la alimentación, todo lo que son el marco de derechos y instrumentos vinculantes, etc. Los instrumentos de política que tienen que ver con directrices voluntarias, hay varias. Ahí me detengo un minuto nada más para mencionar que los instrumentos que han sido aquí mencionados, las directrices voluntarias sobre tierras, bosques, etc., está aquí. El documento de sistematización de experiencias de manejo forestal sostenible está aquí. El documento de directrices voluntarias sobre pesquerías y pueblos indígenas está aquí. O sea, todas estas producciones que realmente han pasado por años de procesos de concertación, de articulación de actores, etcétera, etcétera, hemos hecho un esfuerzo por reunirlas en un solo documento digital como este, para ponerlo a disposición de ustedes. Después hemos hecho una selección de documentos que tienen que ver con tierra y territorio, con conocimiento tradicional, con sistemas alimentarios y pueblos indígenas, sistemas silviculturales, manejo forestal, áreas protegidas, ganadería y crianza animal, mujeres indígenas. Como ustedes verán, hay también una recopilación de documentos, en algunos casos tienen que ver con la participación de las mujeres en algunos proyectos, en otros son documentos de diagnósticos, etcétera, etcétera. Y un último tema que tiene que ver con comunicación para el desarrollo de pueblos indígenas. Sin embargo, en el primer punto del índice, los documentos básicos, ustedes van a encontrar ahí documentos de carácter más general. Aquí está el convenio 169, están los pactos internacionales, está la Declaración de Naciones Unidas, en fin, está todo lo que cualquier activista, militante y dirigente indígena que quiera menear la cacerola de los derechos indígenas necesita saber, manejar, trabajar y difundir para poder batirse con estos instrumentos que ya son parte de un legado colectivo de nivel mundial. De manera que quería presentarles este productito que estamos sacando del horno, y lo hicimos específicamente para esta sesión,
y esperamos que sea de utilidad para el trabajo de ustedes hacia adelante. Ahora vamos a pasar a referirnos al bloque que tenemos entre manos. Este bloque pretende entregarles a ustedes información sobre algunas de las intervenciones específicas que, relacionadas con trabajo con pueblos indígenas, ha hecho la FAO en la región. Vamos a tener algunas participaciones de colegas que están en el Ecuador, en Perú, en Bolivia y varios de los compañeros que están con nosotros aquí en la sala, para ver cuáles son, digamos, estos proyectos más emblemáticos, algunos de los cuales han sido ya mencionados a lo largo de la jornada por distintos colegas en sus intervenciones anteriores. Yo quiero decirles que como aquí ya se ha señalado, hasta ahora la participación de la FAO en los temas de interés de la agenda indígena ha sido limitada, dispersa, poco estructurada. A pesar de la estrecha relación que tiene el mandato de la FAO para reducir el hambre, la pobreza y las cuestiones de la agenda de los pueblos indígenas, hasta ahora no han tenido una verdadera vinculación orgánica. Como nos planteó esta mañana el director regional, sin embargo, los nuevos objetivos estratégicos con los que la FAO está definiendo su futuro institucional bien podrían haber sido el resultado de esta reunión. Es decir, los 5 objetivos estratégicos nuevos están prácticamente vinculados de manera absoluta con los temas de interés de los pueblos indígenas y su agenda internacional. Esta situación, digo entonces, está cambiando a partir de la adopción de los compromisos asumidos en la política aprobada hace 2 años y de la nueva gestión que lleva adelante la FAO. Como aquí se ha mencionado, la FAO es un foro de gobiernos, es una agencia técnica especializada y es también un poderoso recurso científico e intelectual. Todos los documentos a los que se ha hecho referencia, que son instrumentos para luchar, como aquí se ha señalado, creo que es una contribución que hace la FAO y que tenemos que saberla utilizar. Muchas veces la gente cree que la FAO es una agencia de financiamiento, se acercan a la FAO buscando recursos para promover proyectos, etc. Eso no es la FAO, o por lo menos no lo es dominantemente. La FAO ejecuta proyectos, pero sobre todo, digamos, lo importante es tener en cuenta que la FAO tiene estos otros atributos que pueden ser bien aprovechados por nosotros, ¿no es cierto?, un recurso valiosísimo para impulsar la visibilización y la presencia y el avance de los temas de nuestro interés en la agenda de nuestros países, de la región y del mundo. La FAO ha generado importantes contribuciones en el orden normativo y aportes muy significativos a la hora de definir políticas. Y esto, por supuesto, expresado en niveles de construcción institucional que sea posible o que sean capaces de plasmar las normas y las políticas en una perspectiva de desarrollo. Consecuencia, podemos decir que la FAO, hasta ahora por lo menos, ha estado dominantemente dedicada a incidir en políticas de Estado más que en el desarrollo a nivel de la comunidad. En su trabajo con población indígena, los esfuerzos de la FAO han estado pues, vinculados a los temas que aquí están enunciados: seguridad alimentaria y nutrición, gestión sostenible de los recursos humanos, generación de ingresos y apoyo en situaciones de emergencia, que es un tema del que poco se ha hablado, pero ahora vamos a tener una presentación específica sobre este tema como parte de este bloque. Las experiencias, estas han tenido distintas dimensiones y distintos escenarios. Desde pequeñas iniciativas o iniciativas de pequeña escala, como los proyectos llamados Telefood. Telefood son unos conciertos que se hacen para recaudar recursos, para financiar pequeños proyectos.
Y estos pequeños proyectos, si bien no tienen un efecto estructural significativo, lo que sí tienen, digamos, es una posibilidad importante para el trabajo a nivel de comunidades, ya que articulan prácticamente en toda su extensión a las cadenas productivas, desde la producción hasta la distribución y el consumo. Por eso es que, a pesar de su tamaño y de sus pocas pretensiones estructurales, vamos a decirlo así, ¿no es cierto?, estos pequeños proyectos han tenido una significativa, digamos, visibilidad en la agenda de la FAO. Además, han sido instrumentos a través de los cuales ha sido posible esto que aquí recurrentemente se ha demandado: procesos de capacitación, procesos de información, intercambio de experiencias, lo cual es una contribución también significativa de la FAO a otro nivel. Después, la FAO ha participado en proyectos multiagenciales en muchos países de nuestra región. Estos proyectos allá, sobre todo en los países donde existen grupos interagenciales dedicados a la problemática indígena, donde participan todas o muchas de las agencias presentes en cada país, el PNUD, la OPS, la UNICEF, UNESCO, etcétera, etcétera. Ahí normalmente se ha concertado como sistema de Naciones Unidas con los respectivos gobiernos programas de cooperación interagencial, como parte de los cuales la FAO ha hecho contribuciones en varios aspectos. Aquí en Chile recientemente se ha concluido un programa interagencial multianual y la FAO ha estado a cargo de varios de sus productos. Estos proyectos son normalmente financiados por fuentes bilaterales o por el fondo que se ha creado para impulsar el logro de los objetivos del milenio. Más allá de la cuantía de recursos y de sus resultados, un tema que es importante y que tiene que ver también con uno de los aspectos centrales de la reforma de la FAO es la ruptura de este fraccionamiento que se tiene en los temas de la agenda. Normalmente en estos organismos cada uno de los especialistas se dedica a su propio tema y el resto de los asuntos le importan un bledo. Aquí lo importante es generar una visión integral e integrada. Por eso es que el director regional esta mañana nos decía: los pueblos indígenas pueden hacer una contribución a la FAO en su proceso de transformación, nutriéndonos de esta integralidad con la que han manejado hasta aquí de manera pues histórica su visión del mundo, de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, tratando de aprender de esto, los proyectos multiagenciales nos otorgan, digamos, esta posibilidad de integrar la educación, el trabajo con la niñez, las mujeres, etcétera, etcétera, en una visión donde la sumatoria de las partes hace más, digamos, que la contribución individual de cada una de ellas. Y el enfoque interdisciplinario, bueno, que tiene que ver con esto. En cuanto a los proyectos de mayor envergadura que ha asumido como ejecutor la FAO, básicamente podemos distinguir dos categorías de ellos. Unos, aquellos que han estado específicamente desarrollados, diseñados en función de los pueblos indígenas y algunos de sus temas específicos de interés. Y los otros son proyectos para poblaciones rurales más en general, poblaciones marginadas, poblaciones pobres, etcétera, etcétera. Algunas de las cuales, o muchas de las cuales, incluyen a pueblos indígenas, pero no de una manera particularizada, y en este caso, digamos, el tratamiento que han merecido es un tratamiento en el conjunto o en el montón, de manera que en estos casos, que son la mayoría de los proyectos que el programa de campo de la FAO ha llevado adelante, ¿no es cierto?, no han estado específicamente relacionados, orientados, vehiculizados con una visión de derechos, de diferenciación cultural, etcétera, etcétera, sino que se inscriben más bien en esta segunda categoría que está aquí mencionada. En estos casos la mayoría de actividades de referencia se ha llevado a cabo en regiones donde la mayoría de gente es indígena por las circunstancias del lugar, que son indígenas porque forman parte de las circunscripciones donde los pobres rurales son mayoritariamente indígenas, etc. Por lo tanto, muchos de los proyectos han trabajado con pueblos indígenas contingentemente, no específicamente y no por una verdadera y expresa intención.
Los desafíos que tiene en consecuencia la FAO hacia adelante son utilizar la reflexión y experiencia sistematizada que ella tiene, que como ustedes han visto a lo largo del día no es poca. O sea, aquí hay verdaderamente una cantera muy importante a partir de la cual, si somos capaces de orientar todo este bagaje, todo este patrimonio que ha acumulado la FAO en 60 años de vida, para trabajar de una manera más específica, más conscientemente estructurando su relación con los pueblos indígenas, eso puede ser verdaderamente una bomba. Y depende de cómo estructuremos nosotros nuestro diálogo, nuestro relacionamiento, tanto a nivel regional, pero sobre todo a nivel de cada uno de los países, para que esto se transforme y se traduzca específicamente en los programas marco de cooperación que tiene la FAO con los distintos gobiernos, los MPPs o CPFs que se han mencionado a lo largo de la jornada. Por esto, la demanda tanto de los entornos normativos como de políticas tienen que servir como base para ampliar este diálogo, teniendo a la FAO como aliada de los pueblos indígenas con los gobiernos para incidir en la naturaleza de sus políticas en los temas atingentes. Componente insoslayable debe constituir en el trabajo conjunto de la FAO con los pueblos indígenas. Eso que hemos empezado a hacer el año pasado con estos diálogos y que tenemos que profundizarlo y darle una cantidad de otro tipo de expresiones, que no nos quedemos en estas reuniones que son importantes pero absolutamente insuficientes, y de esto tenemos plena conciencia. Y por esto es que ya en el primer diálogo, como ustedes recordarán, habíamos acordado llevar adelante en el curso de este año 8 diálogos nacionales que están en programación, tenemos los términos de referencia aprobados y esperamos que si logramos resolver el tema de la Carta de Acuerdo con el Fondo Indígena podamos empezar a ejecutar a la brevedad posible. Identificar las prioridades, diseño y ejecución, todo lo que sea la relación de la FAO con los pueblos indígenas hoy día tiene que atravesar un rictus diferente, tiene que atravesar la metodología del trabajo conjunto, y esta es una cuestión que implica un cambio cultural dentro de la FAO. Como aquí ya se ha dicho, ahora hay voluntad, es una voluntad que todavía probablemente no está lo suficientemente extendida en toda la plantilla del personal de la FAO, pero por lo menos es muy importante que a nivel de sus niveles dirigenciales esta voluntad esté comprometida y de ahí para abajo podamos ir haciendo que fluya hasta los niveles donde tiene que llegar. La consulta, el diálogo y la participación para el empoderamiento de los actores indígenas debe ser una tarea sistemática, teniendo la FAO que crear sensibilidad, conocimiento y capacidades dentro de su propio personal para poder transversalizar y enfrentar esta tarea de una manera más integrada. La FAO debe aunar esfuerzos con las demás agencias, sobre todo ahora que acabamos de asumir el reto de coordinar el Grupo Interagencial Regional del Sistema de Naciones Unidas en el trabajo con pueblos indígenas, y que con el apoyo, concurso y ayuda de ustedes, pues esperamos poder llevar a buen puerto. Esa es la presentación que les he preparado para Ok, gracias. Dale. Bueno, ahora invitamos a Tania Antibáñez con el tema del Año Internacional de la Quinoa. Bueno, buenas tardes. Sobre el Año Internacional de la Quinoa, más que hablar, nosotros quisiéramos mostrarles el video, pero tal vez remarcar que en 2011 la Asamblea de las Naciones Unidas declaró que este año iba a ser el Año Internacional de la Quinoa, pero en reconocimiento a los pueblos indígenas que han conservado, protegido este cultivo como alimento de presentes generaciones y futuras generaciones. Entonces, esto creemos que es una de las grandes acciones que ha realizado la Asamblea de las Naciones Unidas en reconocimiento a los pueblos indígenas. Y también la Asamblea de las Naciones Unidas invitó a la FAO para que apoye a los gobiernos para la implementación del Año Internacional de la Quinoa. En ese sentido, y por primera vez, la Secretaría del Año Internacional de la Quinoa está en esta oficina. O sea, en esta oficina le estamos llevando el Año Internacional de la Quinoa, y el reto grande que se tiene como oficina
y obviamente en apoyo a los gobiernos de Bolivia, Perú y Ecuador, que son los que están liderando este año, es poder llevar la quinoa a otras partes del mundo, ¿sí? Porque la quinoa es un regalo y se la considera así como un regalo de los Andes hacia el mundo, el momento en que se declaró. Entonces, yo quisiera mostrarles el video y probablemente después de todas las presentaciones se va a poder hablar un poco más sobre esto del Año Internacional de la Quinoa. Es necesario, hermanos, mientras vemos ahí que las organizaciones indígenas hemos hecho todo ese trabajo de lobby para que la Asamblea General apruebe lo del Año de la Quinoa. Así que tampoco es un regalo así gratuito. Ha sido sí iniciativa de los países andinos, pero no ha sido fácil. En el corazón de los Andes crece un tesoro para la alimentación de toda la humanidad. La quinoa, conocida por los incas como la madre de todos los granos, es el único alimento vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales. El 2013 ha sido designado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Quinoa. La riqueza de la quinoa no solo está en los granos de sus coloridas panojas. Su valor está sobre todo en el conocimiento acumulado por los pueblos andinos, lo que ha permitido preservar su diversa variedad, mejorar su rendimiento y desarrollar una gastronomía propia de la quinoa. Esa es la verdadera riqueza que nos ofrece un futuro sembrado hace miles de años. La biodiversidad de la quinoa la convierte en una poderosa herramienta para la lucha contra el hambre y la adaptación al cambio climático. La quinoa tiene una muy buena adaptación a varios tipos de suelos, porque resiste al frío, puede resistir a la altura, pero también porque la quinoa tiene una adaptación a suelos pobres. Son miles los pequeños productores familiares que serán beneficiados gracias al Año Internacional de la Quinoa, el cual estimulará la producción y el consumo de este grano. Nosotros no ocupamos productos químicos, o sea, abonos químicos. Entonces se produce la quinoa totalmente natural. El Año Internacional también fomentará la investigación científica sobre este cultivo. Así sus virtudes nutricionales formarán parte de la dieta y el comercio mundial. Con eventos culinarios, culturales, políticos y académicos, el año 2013 será una gran celebración de este tesoro de los pueblos originarios. Un verdadero regalo de los Andes para el mundo. Un futuro sembrado hace miles de años. Bueno, yo creo que para el Año Internacional de la Quinoa después podemos hablar después del bloque de preguntas, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que tendríamos que hablar de ese tema y comentarles tal vez un poco más, pero yo creo que sigamos con el programa porque inicialmente quedamos de que el video era lo que íbamos a mostrar. Bueno, gracias Tania. Ahora invitamos al señor Mario Mingarelli. Que nos hablará sobre el programa de campo. Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el programa de campo de la FAO. Parte de la, ya fue dicho acá por el colega Afonso. Y lo que nosotros hacemos acá en la oficina es administrar el programa de campo. Somos responsables principalmente por la administración del programa regional, proyectos regionales en el de la región, pero también apoyamos a los países con estos proyectos nacionales. Bueno, el objetivo del programa, ¿no?, naturalmente, es contribuir a un proceso de erradicación de la pobreza en los países de la región. O sea, viene a apoyar
a las políticas de la FAO en ese tema. Y es, podemos decir que es el brazo ejecutor del programa, de las políticas de la FAO. Aterriza en los países, aterriza en los territorios y nosotros solemos decir que es la cara de la FAO, porque a nivel de los países, cuando uno conoce lo que la FAO está haciendo, conoce a través de los proyectos, las actividades que se desarrollan en los países. Bueno, otro objetivo es prestar servicios de cooperación técnica. Eso es importante también resaltar, que se trata de que la FAO es un organismo de cooperación técnica. Pero tal vez yo diría que la más importante función de la FAO sería esa función de fórum neutro, fórum de discusión entre los gobiernos, entre las instituciones, tanto a nivel nacional quanto a nivel entre países, ¿no? A nivel internacional y promoviendo la cooperación entre países. Entonces, capacitar a personal, ese es un tema bastante importante, que llevamos bastante en serio. Creo que ustedes acá ya recibieron alguna información respecto de las programaciones de capacitación que realizamos a través de los proyectos, a través de las oficinas regionales y de la Oficina Mundial de Roma. Y promover la cooperación sur-sur entre los países de la región. Nosotros tenemos particular interés, preocupación en promover justamente esa cooperación, que na verdade aqui também lo estamos haciendo a través de ustedes, cooperando, estabelecendo la cooperación entre los países, entre las instituciones y las comunidades de la América Latina. Bueno, básicamente los proyectos de la FAO, el programa que compone, esse programa, puede decir que son divididos en estos tres principales grupos. Son proyectos de emergencia, são projetos de muito curto prazo, normalmente entre 4 meses a 1 ano, e que teriam como objetivo atender a uma situação de crise, pode ser um furacão, um terremoto ou outras situações de inundações bastante frequentes em nossa região, e atender justamente a gente diretamente, a comunidades. São programas que são aprovados e executados a muito curto prazo. Os projetos de desenvolvimento, naturalmente, são projetos de mais largo aliento, mais largo prazo, normalmente entre 1 ano a 5 anos, com mais recursos e com maior capacidade também de execução e de ação a nível de campo. E os projetos Telefood, que comentou o colega Afonso, que vocês sabem, são projetos bastante chicos, não? São projetos, um fundo relativamente novo da FAO, que são projetos chicos de entre 5 mil e 10 mil dólares e que atendem diretamente às comunidades, com uma espécie de fundo de semilha para apoio principalmente a pequena empreendedora, mas a nível de comunidades, a nível de grupos, não atende a indivíduos. E isso, há vários exemplos, é um fundo bastante flexível e bastante buscado, e ha atendido a muitas comunidades em palancar um processo de desenvolvimento por a iniciativa da própria comunidade. E são recursos que vão principalmente para, por exemplo, para semilhas, para a compra de pequenos animais, material genético, ou pequenos equipamentos, pequenas construções, hornos, por exemplo, coisas que palanca um processo de desenvolvimento, digamos, de maneira fácil e rápida. Essa é a distribuição atual, um pouco aburrida, um pouco de estatística, mas é o que nós temos. Aqui são os projetos de desenvolvimento, como vocês veem, é um volume bastante maior de recursos. Depois, os projetos de emergência, são os projetos desses de curto prazo, bastante rápida de execução e aprovação, e os projetos Telefood, que são bastante menos em termos de volume financeiro, mas também bastante significativos em termos de volume. Atualmente, a FAO tem na região desenvolvendo cerca de 450 projetos, pouco mais de 450 projetos. De isso, 1/3, 150 projetos são dedicados ao Telefood, são recursos da Telefood. Assim que é um programa bastante importante, principalmente em termos de número, né? E eu diria de impacto. Isso. ¿Podrías adelantar? Bueno, projetos por fundo de financiamento, que são os projetos do programa regular da FAO, são o projeto Telefood,
que tiene un fondo medio mezclado, también de aportes externos, y programa de cooperación técnica de la FAO. Son proyectos máximo de $500.000, son proyectos de desarrollo, asistencia técnica, y que son desarrollados con recursos de la propia FAO, o sea, del propio programa regular de la FAO. A diferença de os demais outros tipos de projetos, são de fundos fiduciários, são contribuições voluntárias de países donantes, de instituições donantes que aportam recursos à FAO. Então, a FAO executa projetos tanto com recursos próprios, tanto com recursos que são projetos mais chicos, porque naturalmente há essas limitações de recursos, mas também há seu uso de recursos externos de outros países donantes, de outras instituições, e como por exemplo a Comunidade Europeia, um importante financiador. Então aí há um potencial grande para desenvolver programa de apoio diretamente aos países. Os fundos fiduciários unilaterais são recursos entregados à FAO para executar projetos, inclusive no próprio país. São projetos que a FAO executa com recursos do país. E programas conjuntos das Nações Unidas são outros tipos de projetos também que apoia, trabalhamos de maneira conjunta com outras agências. Com relação às fontes de financiamento, novamente, o programa é bastante claro aqui, a quantidade de projetos que vem de recursos das contribuições voluntárias. O programa de TCP, principalmente, é um programa bastante mais chico, com recursos internos da FAO, e aqui o programa conjunto com a Agência das Nações Unidas também é bastante menos recursos. A distribuição de recursos que nós temos aqui, os principais donantes, isso é, o que o gráfico mostra o financiamento das contribuições com relação aos gastos realizados em 2012, ou seja, dos projetos que realizamos em 2012, os recursos provieram de esses países. Espanha como um financiador muito importante, desafortunadamente com a crise na Europa já não é um donante tão importante como foi há poucos anos, mas nós temos também a esperança que volverão a ser um aporte importante no futuro próximo. A União Europeia também é um importante donante todavia, e o Brasil ha aparecido também na região como um donante importante. Há que dizer que vocês vão ver aqui que há alguns países latino-americanos como Brasil, México, El Salvador e Colômbia, são importantes donantes, mas na maioria deles são recursos para projetos UTFs, isso é, são recursos entregados à FAO para execução em seu próprio país. Exceto o caso do Brasil, que ha começado desde há alguns anos a aportar recursos para outros países. Então, através de um programa regional, hoje em dia nós estamos contribuindo e apoiando, desenvolvendo atividades em outros países, e não somente no Brasil. Entre os tipos de projetos, a contribuição que hace os projetos, nós temos a classificação com base também nas áreas prioritárias estabelecidas pela Conferência Regional da FAO, para a América Latina e Caribe. Então, essas 4 áreas foram áreas estabelecidas como prioridades na época. Buscamos nós então identificar os projetos que estão contribuindo para essas áreas. Vocês veem que a segurança alimentar é todavia o carro-jefe aí, o principal aporte que se faz. A agricultura familiar também é muito importante, e o câmbio climático e a sanidade animal vegetal como em seguida. Essa seria uma informação a respeito do gasto total realizado, ou seja, quanto nós executamos no ano passado na região em recursos para apoio diretamente ao programa. Vocês veem que ha crescido bastante significativamente. Eu posso acreditar que esse aumento tão significativo aqui hasta 2011 vindo dos recursos de Espanha, e agora já um pouco mais modesta a contribuição, hemos decrescido um pouco a aporte. Hemos recuperado algo deste aporte com o aporte que ha hecho Brasil, pero a verdade é que Espanha hace uma falta impressionante. Aqui um pouco a informação a respeito da distribuição dos recursos, ou seja, dos projetos que executamos na região. Então, aparece alguns aqui como o caso de Colômbia, por exemplo, mas são projetos para inversão em seu próprio país. Aparece também
Em Brasil, por exemplo, aparece também como bastante importante, pero como mencionei, uma parte dos recursos vai para a região e uma parte é aplicada em Brasil mesmo. Também há um programa muito importante que é o de Haiti, e isso principalmente são recursos da comunidade internacional para projetos de emergência. Pero é um valor bastante significativo em comparação com os demais países. Né? Bueno, eu quisiera encerrar apenas comentando, não vou entrar em muitos detalhes nesse gráfico complicado, pero basicamente informar como funciona o nosso ciclo de projetos. Nós entendemos como um ciclo de projetos e respeitamos todo o processo. ¿No? Então, a identificação dos projetos é a primeira fase em que naturalmente se alimenta das prioridades estabelecidas a nível das oficinas regionais, da Conferência Regional da FAO, das comissões técnicas regionais, comissões técnicas florestal, agricultura, pesca, ganaderia, e o marco da programação de país. Esse marco de programação de país, creio que alguém acá deve haver falado no Instituto del Tiempo, acá me imagino que vocês já escutaram, que é a base de programação nuestra y de dirección nuestra para el futuro. O sea, eso es desarrollado a nivel de las representaciones de la FAO junto con los gobiernos, y de ahí viene nuestra matriz de ejecución de prioridades. Si ustedes quieren trabajar con proyectos con la FAO, yo creo que ese es el mejor camino, es trabajar con las representaciones de la FAO y con las instituciones públicas para que metan ahí dentro de sus programación, essas prioridades como para a execução de atividades. E de aí vai surgir nossa programação futura, nossa orientação, nossos esforços de desenvolvimento de programas e projetos se vai basear no futuro e nesse marco de prioridade. Naturalmente que hoje em dia estamos num processo, todavia, de organizar, de desenvolver. A FAO ha passado por um processo de reestruturação bastante forte. Então, estamos criando e os primeiros MPPs, ou seja, os marcos de prioridade do país, estão agora identificados e preparados em todos os países. Um primeiro exercício, assim que todos os anos devemos já. Está terminando já. As prioridades regionais, então, a primeira fase, a identificação, já nessa fase se discute com os donantes potenciais, não? A fase de, naturalmente, formulação propriamente dito, e acordos com os beneficiários, com donantes, etc., consultas a terreno, análises e aprovação do projeto, um processo burocrático, implementação e monitoreio do projeto, avaliação e depois o processo de cierre do projeto, que também não é menor e que também tem um processo. Muchas gracias. Bueno, ahora invitamos al señor Marco Vivar. Marco va a hablar desde Ecuador. Desde Ecuador va a hablar. A ver si nos conectamos con el señor Marco Vivar. Hernán. ¿Se encuentra? Hernán, ¿estás ahí? Ahí está. Okay. Ya. Te escuchamos. ¿Aló? Adelante. 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 ¿Sí nos escuchan, por favor? Sí, te escuchamos muy bien. Ya, muchas gracias. Estoy queriendo.
¿Están viendo la presentación ahí todos ustedes? Sí. Ahí. Está cargando. ¿Está proyectándose la presentación? Todavía. Ahora sí. Perfecto. Bueno, durante este día hemos escuchado muchas intervenciones hablando de un sinnúmero de tópicos y de cosas muy importantes. Entonces, dentro de estos puntos importantes, gracias por permitirnos e invitarnos a este diálogo. Nosotros vamos a ver si le damos un enfoque y le rompemos un poco los paradigmas de esta hora y vamos a tratar de, en el afán de hacer aportes a este diálogo y de poder socializar lo que hemos hecho, lograr transmitir algunos de nuestras lecciones aprendidas y de lo que hemos visto respecto a los pueblos indígenas en general. Bueno, yo les voy a hablar del proyecto Fortalecimiento de las Organizaciones Indígenas, el apoyo al rescate de productos tradicionales en zonas altoandinas de Ecuador y Perú, que Salomón ya lo mencionó hoy en la mañana. Una de las cosas que siempre nos ha preocupado acá como ecuatorianos y pienso que en general en Latinoamérica es algo que tiene que ver con los proyectos. En general, en todos los países se han desarrollado muchos proyectos y muchos esfuerzos por desarrollar al sector rural y especialmente a los sectores vulnerables como son las poblaciones indígenas y nativas. Y casi siempre que terminan estos proyectos, todos tienen grandes éxitos. Sin embargo, con el transcurrir de los tiempos uno se pregunta qué pasó, porque las estadísticas en la mayoría de los casos reflejan otras cosas. Y también en las comunidades normalmente en la mayoría de los proyectos la gente queda igual o peor que antes una vez que los proyectos han concluido con sus labores. En función de eso nosotros habíamos pensado y habíamos dialogado durante muchos años y mucho tiempo, y ahí también tiene su origen en gran parte este proyecto, y por eso habíamos establecido dos ejes. El uno, el fortalecimiento de las organizaciones indígenas, y el otro, el rescate y aprovechamiento de los productos tradicionales para mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de las comunidades. ¿Ya terminaste? ¿Aló? No se escucha. Se cortó. Dice, cuando me toque me das el pase para compartir no sé qué. ¿Me escuchan? Ahora sí, te volvemos a escuchar. Ya. Aparentemente ya hay algún micrófono prendido, entonces hace interferencia. Ya. Ok, gracias. No sé si estuvimos anteriormente. Bueno, en todo caso las acciones que desplegamos fue el rescate y la valoración de los productos tradicionales, la valoración de los saberes ancestrales, porque siempre hemos estado buscando modelos de desarrollo, pero en el trajinar del accionar de la FAO acá y personal de un grupo de personas que siempre hemos estado interesados en esto, logramos establecer que hay personas en las comunidades indígenas especialmente que prácticamente tienen todo, nunca les falta comida, tienen a sus hijos estudiando, tienen muy buenos niveles de vida. Entonces nosotros nos preguntábamos para qué buscar modelos, si los modelos están ahí. Lo que hay que hacer es imitar esos modelos. También se hicieron el fortalecimiento de las organizaciones indígenas y sus miembros, pero desde sus propias dinámicas y cosmovisión, porque es muy diferente lo que nosotros hacemos a la dinámica y a la cosmovisión, en este caso andina, y la cosmovisión indígena en el caso del Ecuador. También trabajamos en el desarrollo de capacidades locales, pero de capacidades locales demandadas por ellos, no aquellas que a veces que nosotros presuponemos son las que les van a ayudar para meterse en el mundo occidental.
Igualmente trabajamos en la institucionalización de esta propuesta y hoy en día, pues si uno chequea la constitución del país, consta sobre los saberes ancestrales, los derechos de los pueblos indígenas, consta sobre todo lo que es la parte de, como tal, perteneciente a los indígenas, ¿no? También los proyectos y programas hoy en día todos se esmeran y todos tienen tendencia a poner mucho de lo que es el respeto a los saberes ancestrales, la recuperación de los productos, etc. Algunos de los resultados obtenidos, por ejemplo, hoy en día se valoran mucho los productos tradicionales. Puedo poner un ejemplo, la oqui, la macho, que antes valía $1 o $2 el quintal, ha habido ocasiones en que en nuestro país ha llegado a valer hasta $40 el quintal. Entonces eso es mucho más valor que la papi, que cualquier otro producto. Hoy en día se valoran los conocimientos ancestrales. La mayoría de las acciones que se desarrollan a nivel de campo siempre tienen esa filosofía. Por ejemplo, el programa de las eras, de las escuelas de la Revolución Agraria, que es un programa muy grande del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, que se contempla la elaboración de los conocimientos ancestrales y su rescate, ¿no? Y obviamente la complementación con tecnología. El otro es que se mejoraron su producción y productividad, lo dicen los resultados y la evaluación que se ha realizado. Se logró la diversificación del consumo, esto como parte de la soberanía alimentaria y de recuperar los saberes y también de mejorar la salud de los indígenas. Hoy en día se dan valor agregado a muchos de esos productos, se hacen helados, pastas, de todo tipo de productos, galletas, etcétera, de estos productos tradicionales, incluso ya es como una línea gourmet en algunos casos. Una de las cosas interesantes de todo este nivel con el rescate de los productos tradicionales que conocimos es que se mejoró el nivel de soberanía alimentaria. Se propició también la autoestima, o sea, la gente en las comunidades donde actuamos eran mucho más alegres, tenían mejor salud, se desenvolvían mucho mejor a todo nivel, ¿no? Entonces ellos incluso tuvieron acceso a muchas otras instancias y espacios que antes no lo tenían. Lo interesante también es de que la propuesta hasta hoy en día es un referente institucional, o sea, la mayoría de los proyectos de la FAO y de muchas instituciones hacen referencia al proyecto Rumecausa como algo que permitió realmente hacer un desarrollo sostenible. Y también hoy en día no se ha quedado solamente ahí, a pesar de que el proyecto concluyó, pero por ejemplo hemos estado haciendo cosas interesantes, como en la misma costa estoy levantando información y hemos podido establecer que esto de los sistemas de producción ancestrales son muy eficientes, pero muy eficientes. Yo me atrevería a asegurar que estos sistemas de producción ancestrales que están ahí y que los vemos como modelos son prácticamente inmunes a cualquier crisis mundial. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Aquí viene lo claro. Viene el entendimiento y respeto a las dinámicas locales. Y ahí viene una pregunta que por favor no quiero que la tomen de la mejor manera, como un aporte, no como un cuestionamiento, sino como un aporte. Y deberíamos preguntarnos, ¿estamos seguros que lo que nosotros conceptualizamos es entendido tal y como nosotros lo hacemos por los pueblos y las nacionalidades indígenas, o ellos tienen otra visión, otra concepción? El rescate y fortalecimiento del rol de los chacareros, pues si ahí están los sistemas, si ahí están los modelos de desarrollo, lo que hay que hacer es rescatarlos y tratar de promocionarlos. De esa manera vamos promoviendo inmunidad a la crisis. El otro es la recuperación y el fortalecimiento del gobierno comunitario. Si durante décadas y posiblemente siglos o milenios ya ha existido un gobierno comunitario que ha regido y que ha liderado a sus integrantes, ¿por qué no recuperar y fortalecer eso? Porque a través de siglos se ha movido. Entonces, ¿por qué tenemos que imponer modelos diferentes? El otro es la incorporación a redes y actividades. Efectivamente, ellos no pueden estar indistintamente del resto del mundo, del resto de la sociedad. Entonces, obviamente, hay que ver mecanismos de cómo liderarlos, y hasta hoy en día existen microempresas que se formaron desde entonces y que están funcionando normalmente y sin apoyo de ninguna naturaleza. El desarrollo y el fortalecimiento de sus capacidades locales, ¿no? Ellos siempre pidieron desarrollar algunas capacidades que no teníamos ni idea, que nosotros no los conceptualizamos desde nuestro punto de vista. Otro aspecto importante es el desarrollo y fortalecimiento de iniciativas locales existentes. Ya existen muchas iniciativas. Entonces lo que hay que hacer es fortalecer esas que existen.
darles cabida para que ellos puedan desarrollar y, lógicamente, como en el caso anterior, meterse dentro de un mercado. Un sistema de planificación, seguimiento y evaluación conforme a sus dinámicas. A veces nosotros desde acá miramos y queremos hacer un POA participativo, vamos, hacemos un taller en una comunidad y lo sacamos en un día. Efectivamente, el POA salió y es participativo. El asunto es de que sus dinámicas no son así, sus dinámicas son diferentes. La gente regresa a sus casas, regresa a sus hogares a conversar para ver, y recién como una cuarta o quinta ocasión podemos tener realmente un plan operativo. Es decir, sus sistemas de planificación, seguimiento, monitoreo son diferentes a los nuestros. Hay que tomar en cuenta también aspectos importantes en lo que es la parte del desarrollo rural y sobre todo de los pueblos indígenas. Las prioridades de hoy son insignificantes del día de mañana. Si hoy en la noche muere alguien, puede ser que para mañana esté preparado todos los eventos y todo, pero toda la gente va a ir alrededor. Entonces se cambia en automático si llueve o deja de llover, etc. Y eso a veces no lo tomamos en cuenta. Otras lecciones aprendidas es los modelos están ahí. Pues lo que hay que hacer es rescatarlos y promocionarlos. Lo otro es, siempre se puede dar sostenibilidad siempre y cuando ellos sean sujetos y actores o autores de su propio desarrollo. La otra es la selección y participación. ¿Sí? En esto es la clave de todo a través del respeto y reconocimiento de los gobiernos comunitarios como es su propio rol. O sea, si no lo hacemos a través de los gobiernos comunitarios, a través de sus propias organizaciones, no vamos a tener el éxito deseado. Finalmente hay una cosa que es muy importante y que quisiera dar este mensaje que nosotros lo hemos visto y lo hemos analizado, porque es necesario comenzar a pasar de que seamos capacitadores a facilitadores de desarrollo y actuar en función de las dinámicas locales. Esto quiere decir un entendimiento y respeto de las mismas y actuar bajo eso. Aquí tengo una idea de cómo nosotros, por ejemplo, tenemos esa visión llamada integral, una visión occidental, ¿no? Entonces vemos a los sistemas como un sistema agrícola, un sistema pecuario, un sistema de recursos naturales, un sistema socioeconómico, y vemos que se interrelacionan, pero es nuestra visión. Veamos la visión que hemos sacado de los indígenas. Y miren ustedes ahí que es una visión completamente, ¿sí?, interrelacionada con muchas cosas, incluso con el cosmos, con la espiritualidad, con todo. Y esto en función de todo lo que es la vida, pero tiene muchas diferencias con lo presentado anteriormente. Es eso lo que tenía para el día de hoy. Espero no haber dicho alguna cosa mala. La idea es dar los aportes necesarios desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, toda vez que lo que hemos desarrollado hasta la actualidad se encuentra en más de un 70% sostenible y funcional. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Vivar. Ahora le pasamos la palabra a Germán Molmontoy. Habló, fue Marco Vivar. Marco Vivar. No. Los Hernán, ¿estás? Le damos la palabra a Hernán. Sí, estoy... Te escuchamos todos. Gracias. Buenas tardes con todos. Sí, estamos acá en el material acompañar la exposición. Quiero explicar de manera introductoria para enviar un saludo a todos los hermanos y hermanas de América Latina y también agradecer a Juan realmente por esta oportunidad para poder trasladar la experiencia de Huaca en Perú en el marco del proyecto que ha hecho referencia Marco. Pero antes quisiera, por favor, que si ya tienen ustedes la exposición en pantalla. Sí, la tenemos, sí. Perfecto. Bueno, pues en respeto realmente a nuestra cultura también sabiendo que en el auditorio quiero que les llegara un saludo muy especial en nuestro idioma mater o que para alguna
napalikuitis keisuma punjaupi anchakusis kano kan kunata uyeriseitis inaspa uyerisanni imainatas que yaktanskuna remaining uyerikusikai hatun uyeichakuiti. El nombre del proyecto ya hizo mención Marco, en ambos países. Yo voy a tratar, digamos, de hacer la presentación, una ilustración de la experiencia en Perú. En pantalla tienen ustedes un poco de análisis, se ha trabajado el proyecto, solamente de manera referencial quiero indicar que se ha trabajado en una región más pobre, con los índices, digamos, más altos de pobreza, extrema pobreza y desnutrición crónica, el caso Perú. Y el objetivo de este proyecto fue básicamente contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de las familias y como fortalecer las capacidades, digamos, en temas de planificación, organización, para poder aumentar las capacidades de los actores de estas comunidades, así como también fortalecer las capacidades para incrementar los ingresos. Para una comprensión sencilla del proyecto, nosotros hemos tratado de enfocar nuestra intervención a través de dos ejes: un eje de fortalecimiento de capacidades y el otro eje de producción de alimentos. Voy a centrar de manera respecto nosotros en el eje de fortalecimiento de capacidades. No se integra lo constituido el respeto a los valores y principios de la cultura local, es decir, la cosmovisión andina. Nos ha tocado intervenir con dos etnias locales, la nación Chofca y la nación Ankara, y fundamentalmente nosotros, para fines de comunicación, hemos hecho uso del idioma materno quechua, porque el equipo del proyecto está compuesto básicamente por los profesionales y técnicos de la localidad. Y para el tema, digamos, de capacidades, nosotros hemos practicado una serie, digamos, y puesto en práctica una serie de metodologías participativas, campesino a campesino, diálogo de saberes. En imágenes ustedes tienen lo que hemos venido haciendo, las estrategias que se han aplicado para el tema de fortalecimiento de capacidades. En unificación hemos nosotros a procesos locales para apoyar en la revisión y actualización de lo concertado a nivel distrital. También hemos trabajado en todo lo que es el fortalecimiento, digamos, de las organizaciones a través de mecanismos de fortalecimiento, por ejemplo, los comités de promotores de desarrollo comunal, y allí en cada comunidad, como parte de estos procesos, han quedado capital humano, y ustedes pueden ver ahí en la comunidad han quedado más o menos 15 promotores que les hemos denominado los Yachachi o Yuye Crespichi, identificado, digamos, los potenciales digamos, transmisores de conocimiento y capacidades. Bajo esta misma estrategia también hemos participado de redes tanto locales. Quiero hacer referencia al Consejo Regional de Seguridad Alimentaria, a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, las PECAS, y por citar una, por ejemplo, la Mesa de también hemos apoyado, digamos, en la suscripción y identificación de mecanismos de cooperación con gobiernos locales otra estrategia para el fortalecimiento, acá fundamentalmente los promotores de desarrollo comunal, hemos nosotros trabajado toda nuestra propuesta, digamos, de fortalecimiento en un plan de comunicación y capacitación que recogía las distintas modalidades de capacitación que se han ejecutado en los distintos usos de medios, tanto, digamos, impresos, visual, audiovisual y también de comunicación real. Otra estrategia también que se ha aplicado ahí con el proyecto fue, digamos, el acompañamiento en los procesos del presupuesto participativo. Aquí en Perú, estos son procesos que permiten realmente el acceso a unidades campesinas a recursos para poder financiar e implementar sus iniciativas.
En esto hemos preparado fundamentalmente a líderes y autoridades comunales para participar con éxito en estos procesos de presupuesto participativo con la presentación de perfiles de proyectos concertados. También hemos aplicado otra estrategia, me parece muy importante, haciendo uso de todos los espacios posibles para hacer una amplia difusión del proyecto y de las propuestas, así como también de la experiencia. En lo que es capacitación se aplicó, digamos, todas las modalidades de los eventos posibles, evidentemente con base a la identificación de demandas que provenían de cada una de las comunidades, y ahí se han desarrollado talleres, cursos, y fundamentalmente con una característica de trabajo en campo, ¿no? Nosotros lo hemos denominado, ahí ustedes pueden ver un recuadro pequeño, chachi, es decir, aprendiendo en la propia parcela, en la propia chacra, ¿no? Para este fortalecimiento de capacidades en lo que era, digamos, producción, utilizamos la estrategia de las parcelas demostrativas con la aplicación de buenas prácticas agrícolas. En ese sentido se han aplicado, se han dado alrededor de 138 parcelas demostrativas, de las cuales 12 eran, digamos, parcelas demostrativas para mostrar la innovación tecnológica. Se han aplicado también parcelas de irrigación adaptativa y parcelas de producción, con una célula de 9 cultivos. Estrategia también de capacitación y de fortalecimiento constituye las escuelas de campo, que para esto en cada una de las comunidades hemos implementado una escuela de campo que más o menos agrupaba entre 15 o 20 voluntariamente, se inscribieron y con ellos se identificaron las identificaciones. En este mismo aspecto, digamos, y de fortalecimiento de capacidades, se trabajó mucho lo que es el tema de producción de semilla y mejoramiento de la calidad y el autoabastecimiento, ¿no? Aquí quiero hacer un comentario que a través de prácticas muy sencillas en opción y de fácil manejo se pudo realmente en los procesos de mejoramiento de la calidad y autoabastecimiento de semilla, en este caso de papas nativas. Ustedes pueden ver en imágenes que no había ningún tipo de restricción para la aplicación de esta tecnología, que no resultaba. Otra estrategia también que fue exitosa fue la aplicación de buenas prácticas agrícolas para justamente provocar un encuentro, digamos, de conocimientos e innovación tecnológica para trabajar un problema fundamental, que fue la primera fase, que era, digamos, el mejoramiento de la calidad de semilla, y que esto era acompañado por otras prácticas realmente de almacenamiento, ¿no? Entonces ustedes pueden observar cómo era, digamos, cómo era el sistema tradicional de almacenamiento de los productos, y líneas más abajo la propuesta, digamos, de innovación, ¿no? Es el proyecto. Otra estrategia también post cosecha fue la implementación de estos almacenes rústicos de luz difusa, y ahí trabajamos con aproximadamente 160 familias, los cuales lograron, digamos, construir estos almacenes rústicos, en los cuales se logró almacenar aproximadamente 30 toneladas de semilla, ¿no? Entonces cada familia instaló su almacén familiar, y estos almacenes familiares más o menos tienen una capacidad de 200 kilos en promedio. Entonces pueden ver también en imágenes la capacidad, digamos, creadora e innovativa de agricultores, que sobre la propuesta inicial que se desarrolló en todas las ecuaciones de corto. También en este mismo aspecto, digamos, de fortalecimiento de capacidades, se trabajó mucho el tema de innovación tecnológica para todo lo que era el manejo de semilla de papas nativas, y también el uso de las tecnologías para el mejoramiento de la calidad de semilla, como es la técnica de verdeamiento, el uso de plantas y el manejo de rebrotes para, como ya entra en una nueva tecnología de producción de semillas. Entonces era tratar de, digamos, de hacer también, de contribuir a la protección de la diversidad y encontrar respuestas en el conocimiento campesino frente, digamos, a la incidencia del cambio climático con la mirada plurista. Otra estrategia de fortalecimiento que implementó el proyecto fueron los concursos, y se realizaron una serie de concursos para rescatar el conocimiento, digamos, tradicional, y también promover, digamos, la agrobiodiversidad, el uso biológico de la agrobiodiversidad,
siempre se realizaron una serie de concursos de platos típicos, concursos concursos educativos para, digamos, fortalecer la planificación familiar, el núcleo familiar. Y otra estrategia también que se implementaron fueron festivales económicos para justamente Hernán, ¿sí? Disculpa, estamos... Sí, te escucho. ¿Puedes ya acabar tu presentación porque estamos contra el tiempo? Acortar un poco la información. Sí, bueno, entonces una serie, digamos, porque en todo caso voy a pasar directo a la parte más importante, porque el material puramente con ustedes y hacer comentarios fundamentalmente lo que ya lograba en términos de lecciones aprendidas por el proyecto. Las primeras lecciones aprendidas es que hemos entendido que realmente no pueden ser de intervención corta que esté frente al logro de metas efectivas, sino por el más bien deberían ser proyectos que, digamos, a la población de esas las primeras que aprendimos. Y el otro, la importancia, digamos, de las plataformas y los espacios de concertación, el reconocimiento de que estos se constituyen mecanismos que generan incidencia y establecimiento de alianzas, ¿no? Después hemos comprendido también que el núcleo, digamos, para el fortalecimiento de capacidad del núcleo central de allí que se de innovación tecnológica y el manejo adaptativo del conocimiento, ¿no? Las alianzas estratégicas que son realmente fundamentales han podido, digamos, ayudarnos a nosotros a poder potenciar la intervención, alcanzar los objetivos y evidentemente también intensificar los impactos, ¿no? Otra de las lecciones aprendidas es que también la planificación del desarrollo comunal debiera tener origen planeamiento. Hay una predominancia realmente a los planes de desarrollo comunal, pero se toma muy poco, obviamente, en cuenta el planeamiento desde el núcleo familiar. Otra lección que hemos aprendido realmente que las unidades, la implementación de unidades productivas integrales familiares es una muy buena metodología de planificación e implementación de planes de desarrollo familiar. Realmente hay gran aprendizaje, que no existen modelos, sino por el contrario, hay un mutuo, digamos, aprendizaje durante el proceso. También hemos aprendido la importancia y el rol de la agricultura familiar en la gestión de la agrobiodiversidad, el tema alimentario. Y aquí destacar realmente el rol fundamental y la participación de la mujer. En un momento los proyectos no deberían limitarse solamente al logro de objetivos, sino también a regular procesos. Y la otra lección importante que hemos aprendido es que solo el trabajo en equipo puede posibilitar el logro de todo lo propuesto. Realmente hemos hecho de un equipo muy compacto, leal, con compromiso, con convicción, con mucha generosidad para entregar incluso sábados, domingos, feriados y un acompañamiento constante en campo y sobre todo la transparencia en nuestra intervención. Bueno, en resumen, en todo caso sería todo esto que llamamos experiencia del proyecto. Gracias, Germán. Gracias, muchas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar unos 5 minutos a tomar café. Café. Vamos a tomar café. Tenemos unos 5 minutos porque ya está servida. Así es que pasamos un rato y regresamos para la última sesión que nos hace falta, ¿no? Nos falta todavía Luis y la clausura.